Manual de orientación en consumos problemáticos. La orientación del proyecto de vida. Fundamentación. De aplicación individual o grupal, de índole proyectivo, gráfico, donde el grupo asocia y se debate sobre el contenido de cada tarjeta, tanto como en la situación de A2 o de aplicación individual. Es un proyectivo, porque el sujeto proyecta su mundo interno, su guión de vida, su programa de vida, su estado emocional, sus miedos, ideales, conflictos vinculares, valores, etc. La proyección es un mecanismo que conlleva el deseo del sujeto, sus fantasías inconscientes, sus defensas típicas, como la negación, la racionalización, etc. Y podemos localizar en su discurso las significaciones que proyecta. Pero lo que proyecta está cifrado, son metáforas, alusivas a su vida, a veces más concretas, a veces más abstracto. De modo que, en su discurso, detectamos en lo que opina de cada tarjeta, los pedazos o fragmentos sobre su guión de vida, su modelo de mundo, lo que cree que es su vida, lo que le dicen que es su vida, su ideal de vida, su mismo proyecto de vida. Pero en el caso de las adicciones, es un proyecto de muerte, un proyecto de fracaso, complicado, problemático que debemos orientar hacia un proyecto mejor, más libre de los modelos que lo sumieron en el rol de marioneta, de un modelo que resuelve sus problemas huyendo hacia las drogas como mecanismo de evasión fundamental. Cada tarjeta estimula un aspecto de la vida de un adicto y lo que buscamos es visibilizar, concientizar, resignificar, cambiar y reorientar hacia un proyecto de vida, previa despotenciación del proyecto complicado en que se encuentra. Cuando ahondamos en su vida emocional, familia, conflictos de familias, su relación con el padre, la madre, los hermanos, el trabajo, etc., podemos ir recabando datos sobre su historia de vida, o mejor, sobre su novela familiar y novela subjetiva. Al mismo tiempo, los acontecimientos que sumieron a su familia en una situación crisis microfamiliar y depresión generalizada como un divorcio problemático, violencias de parejas, crisis económicas, etc., y que devino sujeción del sujeto a la sustancia, como fuga de tales problemas familiares. Así, podemos considerar que es el heredero de un modelo de familia complicada, y que empuja hacia el mecanismo de evasión de la realidad a falta de una apoyatura mejor. Buscamos las identificaciones fundantes del modelo adictivo, como un tío, padre, abuelo, amistad, pareja, etc., que inició al sujeto en el tema. También conocer bien los tipos de consumos del sujeto, los inicios, progresos hacia la dependencia, etc. En mi ensayo, El guión adictivo, podemos encontrar muchas referencias que nos guiarán en la aplicación de esta hermosa herramienta. Aplicación de las tarjetas proyectivas y, o consignas en cada caso. Es de aplicación grupal e individual. En el caso de grupos, necesitamos la entrevista preliminar, para conocer la historia del grupo, de cada uno, sus mochilas, etc., a los fines de organizar la presentación de las tarjetas en sintonía con tales problemáticas. La aplicación puede durar de 1 hora a 2 hs, según el grupo y el grado de participación de los jóvenes. En un taller de seguro necesitamos el enganche empático, dialogar mucho con el grupo, conocer los avatares de la semana, lo que cuentan, etc., para luego proceder a elegir las tarjetas en forma conjunta. El grupo elige ciertas tarjetas que se les muestra, pero algunas, las elige el coordinador merced a las problemáticas que detecta en el mapa emocional del grupo. Este mapa es el mosaico de problemas que acarrean cada uno y que buscamos despotenciar y orientar hacia un modelo de vida mejor. Consignas de aplicación. Indicamos al grupo que tenemos tarjetas para debatir, para analizar, para relacionar con uno mismo, con lo visto, con casos que conocemos, etc., y que la idea es buscar la verdad que vinculada con cada tema. Nombramos los contenidos de cada tarjeta o los anotamos en un pizarrón, para ir despertando ideas, para ir caldeando, precalentamiento, la situación. Al mismo tiempo elegimos algunas tarjetas según el mapa emocional de problemáticas y comenzamos. Dividimos en un momento asociativo, donde cada uno asocia libremente sobre las tarjetas, dando su opinión, el caso, lo que sabe del tema o cómo el tema se vincula con el mismo. Un segundo momento, se sigue de la autorreferencia, donde el sujeto vincula el tema consigo mismo, cómo le cae el tema, si hay vinculado con el mismo, etc. Un tercer momento, de elaboración del tema en su conjunto, orientado hacia todos y al mismo tiempo sobre algunos casos, buscando vincular cada tarjeta con el guión de vida, con el guión adictivo que necesitamos despotencia. La aplicación sigue la secuencia y hay un momento de intensas controversias, o choques conceptuales, de debates donde los puntos de vista individuales son confrontados con las grupales, lo que da apertura y ruptura de los saberes parciales e individuales. Igualmente, los temas elaborados en forma grupal impactan sobre el sujeto y sus problemáticas, llevando a conocer mejor su condición, a prevenir situaciones, a tomar nuevas decisiones y cambiar.
Sin embargo, con cada tarjeta problematizamos aspectos del guión adictivo apuntando a su despotenciación y la reorientación hacia un guión positivo. Recordemos que el guión es inconsciente, el sujeto lo ignora, y cuando descubre que está guionado, la cosa es que cambia de perspectiva, se mira desde otra óptica, por el llamado efecto de perspectiva. Es decir, ya empieza el autoanálisis, de lo que lo fija al consumo, mejor, las causas inconscientes de su condición. Las tarjetas y las consignas que elaboramos para cada caso. De cada tarjeta elaboramos una consigna que presentamos en forma de pregunta, como una mayéutica socrática, y como test de asociación de palabras, en que el sujeto responde a la consigna proyectando explicaciones sobre su problemática. Además, necesitamos conocer en detalle el significado de cada tarjeta para poder armar una comunicación subliminal, a partir de frases acordes, dichos, refranes, casos, escenas de películas, una anécdota que lleve el concepto y como modelo ejemplificador, una consigna, presentarlas como test de asociación de palabras, y dinamizar la metalógica, o el arte de versar juntos, conversar. Es decir, armamos una metáfora, que ejemplifique lo que al sujeto le sucede en un momento, en otros, de lo que sufre, o sobre lo que no se está comunicando, etc. Y al mismo tiempo, la línea de orientación, o salidas, al callejón sin salida, de sus conflictos o problemas. 2. Los que deseen utilizar las tarjetas, como auto, guía y como recurso para que el sujeto o grupo elija algunos y poder así asociar, debatir, analizar, etc. Tarjeta 1. Considera la adicción como un mal transmitido vía herencia psicológica en la familia o desde el grupo de pares, incluso en la pareja o trabajo. Es decir, el sujeto recibió el modelo desde otros significativos que necesita considerar para ir despegándose de su fijación al consumo. Es decir, empezamos el proceso de despotenciación del mal de archivo como una herencia psicológica complicada. La clave es hacer preguntas, mayéutica, sobre el tema, cómo empezó, desde quiénes, de dónde proviene, qué recordamos sobre el tema, etc., orientando hacia los modelos familiares que pudieron transmitir o desde el grupo de pares, trabajo, etc. Tarjeta 2. Trata de los modelos de identificación que transmitieron el modelo adictivo. Es decir, los modelos fundantes del sujeto, como el padre, tíos, etc., cuyas insignias el sujeto incorporó como un método de resolución de los conflictos, que es, en el fondo, una forma inadecuada de resolver los problemas de la vida. Pero no solo incorpora modelos como identificación, o asunción de modelos en la subjetividad y que la nutre, sino además se incorpora un modelo de vida, una forma de ser e intentar resolver los problemas. Es decir, el guión de vida, de otro aunque en sus aspectos parciales como el del consumo. Quien transmite el modelo consumista es también portador de un guión adictivo. Es decir, el traspaso de un modelo de condena a otro, predispuesto, para asumir tales. Mejor dicho, otros indefensas como para negarse a consumir y refugiarse en las drogas. En este sentido, las adicciones son mecanismos de evasión de una realidad intolerable. Tarjeta 3. En esta tarjeta se trata sobre parejas donde surgen las adicciones. A veces se comparten, y la pareja compromete su proyecto de amor, de vida. De modo que, indagamos si la génesis de la adicción se ubica en la pareja para saber los pormenores. Allí, trabajamos el guión de parejas, que, por lo vista, trae aparejado cuestiones de consumos, como alcoholismo, el fumar, otras sustancias que pueden llevar a la dependencia. Necesitamos saber el argumento del guión de pareja, es decir, el significado de la historia, qué historia es, cómo se originó, cómo se desarrolló, cómo devino en el consumo y las razones. A veces es para sobrellevar la misma pareja, como la puesta en escena de un modelo de amor problemático. El consumo problemático es ya una denuncia de que el sujeto tiene un modelo de amor complicado que necesitamos conocer, llevar al plano de la conciencia, al plano del debate grupal para sacarle poder o potencia para determinar cosas. Tarjeta 4. Tratamos en esta tarjeta los tipos de consumos y su génesis desde el sujeto. ¿En qué momento de su vida, con quién o quiénes, qué significó para él o ella, cuál fue el propósito, si hubo una simple fiesta, compartió unas copas con amigos, hubo ruptura amorosa, situación sexual complementado con drogas, dificultad para el acceso a la pareja y la droga le sirvió para desinhibirse, etc. Es sabido que la droga desinhibe, deja pasar contenidos reprimidos en el inconsciente y el sujeto se libera, aparece eufórico, baila, canta, se siente en su plenitud, por la situación alucinada de tales. Las drogas, en menor o mayor grado, provocan la alucinación de una pseudofelicidad, un bienestar que es activada por la sustancia, y por lo tanto, artificial, como evasión de algo triste, una realidad invivible, un divorcio de los padres, violencias de parejas, etc. Tarjeta 5.
En esta tarjeta trabajamos la génesis, de cómo comenzó el tema del uso, como el simple consumo, el paso al abuso, y finalmente la dependencia psicológica de la sustancia. Allí, la sustancia ocupa el lugar de muleta, de sostén de una mesa de 3 patas, con lo que, sacarle el consumo es dejarlo en el vacío más radical, por lo que, conviene despotenciar los modelos consumistas incorporado por el sujeto pero al mismo tiempo ayudarlo a construir nuevos modelos, nuevas vocaciones, nuevas redes de afinidades, amigos, contactos, deporterapia, etc. Tarjeta 6. Trabajamos la memoria autobiográfica y los recuerdos vinculados a consumos. Escenas, como por ejemplo el observar a un padre tomar, fumar o pescarlo consumiendo, etc. Tales escenas no son inocentes porque el sujeto queda, fijada, a las mismas porque su modelo referencial, su modelo de identificación realiza tales cosas y el sujeto y su modelo no se diferencian sino en la adolescente, y siempre de forma incompleta. De modo que, lo que observa, pasa a ser parte de su ser, de su subjetividad, como marca de su destino, de su personalidad. Trabajamos la memoria reprimida, como lo que está oculto detrás de ciertos recuerdos positivos. Es decir, tales recuerdos conllevan alguna parte que alude a algo más, a una verdad oculta, como una música cuyas frases recuerdan ciertas escenas vinculadas al consumo, etc. Cierta vez, el grupo no podía recordar mucho y les relaté el cuento de Borges, Funes el Memorioso, y allí mismo activaron la memoria autobiográfica y la producción grupal fue muy rica. Muchos jóvenes recordaron escenas que lo llevaron luego a adoptar el consumo como mecanismo de fuga, de protección ante una realidad insoportable y como ejemplo a seguir. Despotenciar tales en el debate, constituye nuestro objetivo. Acudimos a la autorreflexión, al autoanálisis, a la voluntad para redecidir y virar hacia rumbos mejores. Tales recuerdos no constituyen simples recuerdos porque el efecto es que levantan la memoria reprimida y llevan al plano de la conciencia algo olvidado pero que operaba como condición inconsciente de la adicción. Es decir, las premisas inconscientes del consumo. Tarjeta 7. Vinculada al fumar como símbolo de ser grande, de madurez porque constituyen insignias de un modelo que el sujeto asume como su ideal del yo. Es decir, el modelo a seguir, incluso a través de asumir males de archivos, o malos ejemplos que comprometen su futuro. El sujeto asumió tales hábitos para parecer, para ser como su modelo, por lo que, el consumo es parte de ser, de estructurar, ser. De modo que, cuando empezamos a hurgar en tales modelos, sabemos que debemos llevar al campo del habla, del historizar, de apalabrar tales modelos para sacarle su eficacia simbólica, para determinar que la astilla siga los pasos del palo. Allí se juega además los ideales de masculinidad, de cada época así como de feminidad, que los sujetos siguen como forma de ser como se espera que sean. De más está decir que procedemos a problematizar tales ideales para sacarle poder e influencia sobre el proyecto de vida de los sujetos a la sustancia droga. Tarjeta 8. Tarjeta crucial porque acá trabajamos el modelo precursor, como el iniciador del sujeto en el consumo. Es el que ofició de mal ejemplo, pero como pseudo solución, para el sujeto en un momento vulnerable, de soledad, de tristeza, de pérdidas, de conflictos con la familia, expulsión de su hogar, crisis, etc. Es el que juega el rol de salvador, pero que en verdad no salva porque inicia al sujeto en algo que le puede destruir su mismo proyecto de vida. Es decir, contamina al sujeto con roles nocivos que solo brindan momentos de placer que se disipan enseguida. Sondeamos en su historia para saber con quién se inició en el ritual del consumo, cuál fue la coyuntura o momento crítico del tema, y cuál es su explicación a la situación. Un modelo precursor es alguien con símbolos de estatus, es alguien se destaca en algo, tiene fama, es valorado en tal grupo de pares, en tal cultura juvenil, etc. Y el sujeto tiene a su mano un modelo fuerte, que le ofrece un método para solucionar sus ansiedades y tensiones, sus conflictos familiares, de pareja, laborales, etc. A veces el modelo precursor te ofrece un auxiliador mágico, una sustancia que te brinda el efecto Popeye, como la transformación en un ser inexpugnable gracias al consumo de la espinaca, droga. Tarjeta 9. Es la tarjeta donde acudimos al proyecto de vida positivo del sujeto. Es la familia feliz, que conoció alguna vez y que incorporó como modelo de familia, como ideal de familia y de vida trastrocada por el consumo problemático. Es decir, de cómo viró desde un proyecto de vida relativamente bueno a otro de condena. De modo que, buscamos la historia de una familia que iba bien, donde las cosas funcionaban, donde había previsibilidad, o no, es decir, con que el sujeto nos indique el momento del desencadenamiento del problema ya asistimos al momento en que comenzó el viraje desde un proyecto de vida sin consumo a otro de consumo. Allí su vida comenzó a volverse problemático por la dependencia y sus peligros. Terminar con una sobredosis, en la cárcel si se anexa alguna forma de marginalidad aunque no se criminalice, o en Camposanto el hospital.
En la mente del sujeto comenzamos a forjar que la vida es bella, que es posible un proyecto de vida que supere el del proyecto de muerte. Tarjeta 10. Tratamos el tema de las causales del consumo. Es decir, las situaciones desencadenantes de su dependencia de una sustancia para sobrevivir, mantener separado, soportar lo invivible. Y una de ellas es el conflicto familiar, el divorcio de los padres, la violencia de pareja de los mismos que sume al sujeto en la frustración, en la furia, y en el refugio en los grupos de amigos donde recibirá una mala orientación. No solo opera como detonante porque además, el sujeto incorpora el modelo de una familia problemática, de una pareja conflictiva, por lo que, no solo operamos para concientizar sobre la necesidad de un proyecto familiar mejor sino el guión de pareja, es decir, de un modelo de amor que supere el de sus malos ejemplos. Tarjeta 11. Problematizamos en esta tarjeta la adicción como un mecanismo de evasión de una vida problemática. Es la huida hacia la vida hedonista, ilusoria y alucinada de las drogas. Es una huida hacia el mundo de la fantasía para evadir los graves conflictos familiares, un divorcio difícil, un abandono emocional, una pérdida, una realidad laboral difícil que exige mucho tiempo y el sujeto consume para lograr el efecto Popeye, sin saber que va quedando en dependencia psicológica como el quedar fijado a la droga, porque cuando no consume, aparece la famosa abstinencia, como malestar general por falta de la sustancia mágica. El sujeto busca evadir su angustia existencial, su soledad radical, su dificultad para sostenerse en la vida ante la falta del apoyo paterno en un divorcio, en la falta de un modelo que oriente hacia la vida, la vocación, el trabajo como sucede en casos de divorcio de los padres y el joven queda con una madre que no logra comprender las tiranías del mismo y que queda librado a sus caprichos para caer presa de los que le ofrecen drogas. Es decir, ante la anarquía familiar, el joven huye hacia lo social, su grupo de amigos donde el consumo es parte de la cultura grupal. Como carece de criterios morales o éticos como para tomar distancia, queda atrapado en la cultura de sus iguales que consideran resolver sus conflictos familiares y de parejas en el consumo. Tarjeta 12. Una tarjeta que nos ayuda a orientar hacia un buen proyecto de vida. Es la tarjeta vocacional, las posibilidades de seguir estudiando, de que prenda el proyecto estudiantil. Allí es donde comenzamos a dialogar sobre el valor de tener un título, del sacrificio de una carrera, de poder sobrellevar un modelo de vida diferente, que supere los avatares del consumo problemático y como forma de resiliencia del joven para que pueda utilizar su situación como trampolín. Es decir, la posibilidad de inducir al joven de que el mal proyecto que se le ha inculcado para seguir, es un mal y que puede reutilizar todas esas energías para logros que superen todas las expectativas. Mejor dicho, transformamos la tragedia en virtud. El círculo vicioso en un círculo virtuoso. Claro es que realizamos debates sobre carreras, llevamos guías del estudiante, analizamos carreras, perfiles profesionales, universidades, etc. Para que el sujeto pueda conocer sus múltiples capacidades o inteligencias múltiples. Tarjeta 13. Trabajamos en esta tarjeta la eficacia de los grupos de pares, como grupos de presión, para los mismos. Según experimentos del psicólogo social Salomón Asch, las fuerzas de grupos son presiones hacia la conformidad para que el sujeto consuma como los integrantes de su grupo de amigos y como forma de ser como ellos. De lo contrario, será segregado o deberá irse a su cuadro patético y familiar que lo deprime. De modo que, se encuentra entre la espada y la pared. Necesita herramientas como el conocer tales presiones grupales, su lógica conformista y defensiva de un estilo de vida negativo. Es decir, tales grupos se constituyen sobre problemas familiares, de parejas, etc. Y allí la norma es el vacío existencial, que buscan llenar con el consumo y el refugio en la fantasía inducida por la droga. De modo que, incentivamos el pensamiento crítico, los criterios morales de lo que está bien y lo que no está bien. Le damos una personalidad como para poder diferenciarse de su grupo de iguales y poder decir un no, allí donde lo empujan hacia el consumo y la dependencia. Tarjeta 14. Son las salidas, fiestas, bailes y actividades recreativas donde el sujeto puede entrar en contacto con las sustancias. Es decir, orientamos a padres, docentes y al propio sujeto respecto de tales incursiones donde puede encontrar la oferta de sustancias que supuestamente brindan masculinidad, feminidad, actualidad o conocimiento sobre lo socia, como modo de ser, canchero. Trabajamos las identificaciones, al semejante, al amigo, al igual en materia de cultura juvenil, edad, intereses, etc., que pueden predisponer a compartir el consumo. Consideramos que un sujeto sano no se escuda en las drogas para enfrentar una situación con el otro sexo, una sexualidad, asistir a un baile o dialogar a los fines del romanticismo. Tarjeta 15. Tratamos los recuerdos de conflictos familiares y violencias de parejas que tanta furia le provoca a los jóvenes.
Es decir, tratamos las escenas familiares expulsivas que orientan al joven hacia pseudo-amigos, grupos de consumos, a vínculos que lo pueden comprometer en el consumo. La falta de orejas, de empatía familiar, de un padre que dialogue con el joven, de una madre que oficie de confidente, etc., expulsan a los jóvenes hacia amistades peligrosas. Pero además suelen tener recuerdos plagados de conflictos familiares, de discusiones, de maltratos hacia ellos, de padrastros indiferentes y agresivos, que solo dan órdenes y nunca diálogos, ni menos amor. Tales escenas lo que hacen es aislar al sujeto, expulsarlo hacia lo social, hacia los grupos de riesgos y el peligro del consumo. Tarjeta 16. Trabajamos los buenos momentos de la familia y qué pasó luego, como para que el sujeto se desenganche de la participación plena en la familia, si hubo rupturas, divorcios, peleas que marcaron un hito con un padrastro, o con la madre, las razones, cómo siguió el tema, etc. Es decir, el pasaje de momentos buenos a momentos malos que operaron en el sentido de la incomunicación, la soledad, el refugio en la fantasía y la búsqueda de salidas hacia lo social que llevaron al encuentro con el auxiliador mágico o droga y con el pseudo salvador que en vez de ayuda proveyó de un ejemplo nocivo. Tarjeta 17. Trabajamos en esta tarjeta las insignias del modelo precursor. Es decir, qué cosas llevaron a que quede atrapado en su modelo precursor. Qué cosas observó como adecuado para su identidad, su vida, etc. Y las razones que vio en tal o cual sujeto y cuál es su biografía, quién es o era, etc. Para poder conocer también algo de su ideal del yo, como modelo a seguir. Muchas veces se vincula con el modelo paterno deficitario en su rol como padre ausente, por lo que, el sujeto considera encontrar en sus semejantes lo que el padre no le brinda: orejas, empatía, tiempo, compartir juntos, hacer deportes, hobbies, etc. Tarjeta 18. Lo que se ve se aprende. Es el caso de la causalidad ejemplar, donde el niño asume los vicios del padre porque éste le transmite un ejemplo. En este caso un mal ejemplo. Los padres como modelos. En el caso de la madre, puede que haya solucionado su depresión, su desamor, etc. con pastillas, incluso con tragos, etc. Por lo que, los hijos asisten a tales métodos familiares, como precursores y como inclusores, de la adicción social, proveniente de modelos grupales, de amigos, incluso, de la TV o películas, donde un modelo imaginario puede brindar datos sobre cómo ser, ante la angustia existencial y la vida intolerable que suele aquejar a los futuros adictos. Tarjeta 19. Incentivamos el debate sobre la eficacia de los grupos de pares para inducir al consumo, presión grupal para el consumo, el fumar, el tomar, y todo lo que reporta de conductas de riesgos como accidentes cuando se maneja borracho o se comparten jeringas, cuando es ya el consumo. Es decir, las tribus urbanas son eficaces porque allí los jóvenes encuentran lo que consideran como la sociedad para ellos. Allí es donde conocen a sus semejantes a falta de adultos como profesores y padres que pongan orejas, empatías, comprensión y orientación adecuada. Es un momento de brecha generacional y de distanciamiento de los adultos, por lo que la cohesión grupal se logra por las diferencias generacionales, lo que torna eficaz el compartir cosas que tornan grandes, como el tomar, fumar o consumir. De allí el peligro de no hacer el seguimiento de los jóvenes respecto de sus salidas. Tarjeta 20. Es la tarjeta donde trabajamos las fijaciones a un modelo oral, receptivo, donde la mamadera simbólica aparece como botella y como equivalencia simbólica. Es decir, la fijación al pecho materno, placentero, de seguridad, para luego sustituirse por la mamadera, y al término de un modelo oral de la vida, con la botella u otras sustancias, etc. Nos indica la línea de sustitución. En el fondo, un alcohólico no ha dejado de ser un bebé con su mamadera, porque ante la ansiedad, vacío existencial, etc., lo soluciona acudiendo al consumo. Es una forma de ansiedad oral como ansiedad ante la vida, donde los problemas se pseudo solucionan consumiendo, como antaño llevando algo a la boca. Digamos en términos psicoanalíticos, un carácter oral receptivo, que sobrevive como subestructura y como sujeto dependiente de una muleta, para sobrevivir. No hubo castración oral, como privación educativa de la mamadera y los padres proveedores facilitaron el modelo consumista. Por otro, el goce oral constituye un goce sexual regresivo que debió ser con otro sexual. Es decir, la adicción como goce narcisístico, con exclusión del otro. Por ello, los adictos no suelen valorar al partenaire a quien incluso explota a los fines de proveerse de la sustancia. Se casaron con la sustancia y no con la pareja. De ahí la necesidad de dejar la mamadera, de hacer el duelo por un narcisismo autístico y salir al mundo. Tarjeta 21. Es la herencia psicológica como mal de archivo, como guión adictivo negativo donde la astilla sigue la senda de un modelo igualmente consumista. El viejo dicho, de tal palo, tal astilla, es una gran verdad en estos casos. Pero además, la herencia implica todo un modelo de vida, todo un
guión de vida, que necesitamos entender para comprender cómo cayó en el tema y para poder buscar la vía alterna, despotenciando el modelo negativo, analizando sus efectos negativos en la pareja, en la familia, el costo emocional, hasta económico y vocacional que ha significado, entre otros. Es decir, empezamos a desmenuzar el guión negativo y visibilizamos a través de una mayéutica sutil, preguntas directivas, a los fines de que el sujeto se convenza de que la muleta elegida, no sostiene a la mesa de 3 patas sino la empeora. Tarjeta 22. El otro polo del tema, la sociedad consumista, pleno de publicidades consumistas, de bebidas, del alcohol como símbolo de virilidad, de adultez, de solución a las tensiones y problemas, como verdadero refugio de las angustias insufladas por la publicidad subliminal. Es la sociedad donde todo se consume en un mercado que ofrece cosas, objetos fetiches, atractivos, ilusionando al sujeto, pero también frustrando su vida cuando no puede consumir, cuando la cosa no marcha, cuando los ideales consumistas entran en contradicción con las propias posibilidades. La frustración social, existencial, vocacional como cuando se abandonan los estudios, se pierde un trabajo, se complican los vínculos familiares, etc. Llevan a que el sujeto se refugie en el auxiliador mágico, de amigo o incluso la misma sustancia como algo que le da algo de vida. Pero es pasajero y la depresión postconsumos es la prueba de lo efímero de todo el proceso y requiere aún más, como, tolerancia, que le pide cada vez más. A la sociedad consumista se la familia consumista y un sujeto del consumo, y consumista, que no recula a la voracidad social de vender, producir, consumir, y como mera actividad económica, con pobreza humana, vacío existencial, falta de ser, falta de conocer la propia verdad, el propio guión de vida, así como angustia existencial que invade toda su vida. Tarjeta 23. Como muchas formas de adicción, la adicción al trabajo, es típico en una sociedad de consumo y de producción por su misma lógica productivista, del trabajo como acceso a dineros, bienes, y al consumo cuando el sujeto se ve atrapado en el círculo vicioso de la dependencia del trabajo. Ha caído en la trampa del capitalismo enajenante cuyo mandato es producir. Se ha vuelto dependiente del trabajo que devora toda su vida, y obvia como importante el resto de sus roles, como el familiar, la pareja, los hijos, etc., que pasan a ser medios, considerados en forma superficial, pasajero, sin auténtica empatía, ni de espacios de juegos, del compartir. Es que toda su vida gira en torno del trabajo y su rol dominante es el laboral. Como ello insume sus costos emocionales, la ansiedad, conflictos, tensión, etc. Nuevamente necesita algo que le ayude a sobrellevar el nuevo cuadro. Y es allí donde alguien le ofrece fumarse algo, consumir, etc. Y el efecto Popeye le brinda un acicate pasajero, que necesita resucitar con mayor consumo, tolerancia, cayendo cada vez más en un círculo peligroso que más tarde termina en terapia, en una granja, incluso alguna causa, etc. De modo que, tenemos una doble tarea. Trabajar la adicción al trabajo y la adicción que se anexa para peor. Toda la operatoria requiere no solo despotenciar las razones de la adicción al trabajo, sino además despotenciar los inclusores familiares, los modelos familiares que predisponen y además, la lógica capitalista, que torna adicto al fijar al modo de producción capitalista como ficción enajenante que consume al propio consumidor. Es decir, operamos visibilizando el mecanismo de evasión de una realidad difícil, estresante, y la consideración de una nueva lógica, más acorde a los valores y tesoros familiares, como la pareja, los hijos, descentrando al sujeto de la lógica meramente productivista. Tarjeta 24. Es la tarjeta donde trabajamos la desensibilización gradual, respecto del hábito de consumir, del no poder abandonar el consumo, del grado de dependencia psicológica de la sustancia, acudiendo a la parte del sujeto que desea liberarse del tema. Es decir, a su parte sana. La desensibilización progresiva consiste en lo inverso del proceso de consumo, vamos de mayor a menor, como el sujeto empezó de menor a mayor consumo. Los primeros pasos fueron simples, usos, como compartir en forma pasajera con un amigo, la pareja, etc., para luego acudir cada vez más al consumo, y que consiste en el abuso de la sustancia para quedar en dependencia. Procedemos a dar imágenes o casos, relatando un modelo bien gráfico, con una anécdota, acudiendo al caso Albert, de Watson, donde este condicionó al pequeño a tener miedo al conejo. Mientras acercaba al animal al niño, producía un enorme ruido en forma repetida hasta que el niño comenzó a tener miedo al animal, incluso a simple vista. Se había armado una fobia. Luego procedió a lo inverso, asociando algo bueno como una golosina a la muestra del objeto fobígena. Es decir, gradualmente se conformó el miedo y gradualmente se extinguió el miedo. De la misma forma, pero acudiendo a relatos o anécdotas, dando casos, modelos positivos, inducimos, en el sujeto este modelo para que pueda probar un método de desprogramación gradual, de su dependencia. Resulta imposible que deje de una, aunque existan casos leves que sí.
De modo que, procedemos a brindarle el ejemplo o modelo de un caso donde el consumo se va disminuyendo, como el fumar un cigarrillo menos cada día, para retomar la secuencia cada vez. Va sacando vasos de vinos, o de dosis, en forma gradual cada día para retomar cada vez que llega al mínimo. Así es que va perdiendo poder la dependencia al disminuir en forma gradual la necesidad interna de consumir como dependencia. Al mismo tiempo, trabajamos el proyecto de vida, el guión de vida, de pareja, los valores consumistas para pasar a valores más familiares, el amor, la pareja, los hijos, la vocación, etc., que en su conjunto irán puliendo un nuevo enfoque, como nueva perspectiva de vida. Pero todo ello requiere que se despotencien los modelos adictivos incluidos en su archivo, los modelos fundantes, los precursores, desarmando tales ejemplos como proceso de desidentificación. Como es un proceso de desprendimiento, no se realiza sin duelo, sin abandono de un goce hedonista anterior y el sacrificio necesario, la voluntad para las nuevas decisiones, deben incentivarse como plan de motivación y voluntad de cambio. Es un programa de cambio, donde diseñamos todos estos pasos y orientamos también a la familia, la pareja, derivando además a grupos de reflexión, de apoyos, etc., para complementar todo el proceso. Tarjeta 25. Es el trabajo de elaboración, de asociación, de despotenciación de los momentos de abstinencias, como incrementos de la angustia existencial, la angustia, el malestar, el vacío existencial, que pone en escena la frustración vital del sujeto. Se suman allí sus angustias y ansiedades y la falta de sustancia lo sume en el mayor de los sufrimientos. Pero lo que vemos como sufrimiento consciente, solo lo es en dicho plano porque desde el plano inconsciente, el sujeto goza de un profundo dolor de existir, como marca de su ser, como maximización de su condición de masoquista entregado a la agresión vía la sustancia. Es cuando necesita consumir, porque le cuesta sostenerse en su ser, sobrellevar su subjetividad, su proyecto de vida, su pareja o familia y acudir a la muleta artificial le permite evadir responsabilidades. Es el mecanismo de evasión necesario, a falta de fortalezas subjetivas que solo se adquieren conociendo su caso, conociendo las razones del por qué consume. Es decir, necesita saber por qué consume, por qué necesita agarrarse de una sustancia como muleta cuando otros no acuden a la misma solución. Allí es donde buscamos un sustituto de goce, algo que calme su dolor de existir, el placebo, médico ayuda, pero le damos otro placebo, el existencial, dialogando sobre el proceso de volverse adicto, en otro lenguaje, como charla de café incluso, pero donde lo confrontamos gradualmente con sus modelos internos, los precursores de su adicción, con su dificultad para tolerar los conflictos familiares o de pareja, incluso con su oligotimia, E.P. Riviere como falta de voluntad para enfrentar una vida. Tarjeta 26. Con esta tarjeta visibilizamos el proceso de ser la marioneta de modelos transmitidos. Es decir, de cómo la adicción fue inculcada por ciertos sujetos que no pueden sostenerse de otra forma. La orientación hacia modelos que sí pueden enfrentar cualquier cómo, se vincula con las razones o motivaciones que tenemos cada uno para enfrentar la vida. Decía Viktor Frankl, creador de la logoterapia, que quien posea una razón o motivo para sobrevivir, puede enfrentar cualquier cómo. Y le damos al sujeto el modelo una misión mejor, superando sus limitaciones, desarmando un modelo consumista, una postura donde solo es enfocarse en el auxiliador mágico o muleta que brinda una ayuda pasajera, pero ayuda ficticia. Visibilizamos la condición de marioneta de quien se deja llevar por tales modelos consumistas, sin aludir en forma directa sino a través de preguntas que orienten hacia tal, dando ejemplos, contando anécdotas similares al sujeto pero además le agregamos la orientación hacia la salida, hacia un proyecto de vida de verdad. Y allí es donde nos ponemos a pensar la solución mejor para cada uno, el papel de la familia donde todos intervienen, donde incluso los amigos pueden cumplir el papel de red social significativa de apoyo y empoderamiento. Es decir, hacer el duelo por la marioneta y el ser el heredero de un modelo de consumo y dependencia comprometiendo seriamente todo el proyecto de vida. Tarjeta 27. Tarjeta vinculada al daño al proyecto de vida, su monto, en qué medida ha afectado sus logros y posibilidades y los potenciales para orientar. Tales, se vinculan con sus dotes, sus habilidades dormidas, su inteligencias múltiples, lo que empezó y dejó como los estudios, el antiguo trabajo, hasta la orientación hacia la capacitación. Es decir, evaluamos el fracaso en materia de amor, familiar, trabajo, vocación y empezamos a escuchar las razones, las dificultades sin censurar, desde una empatía fundamental, identificándonos con su visión, para luego visibilizar la vía alterna, sus potenciales, orientando con preguntas, y nunca como consejos abiertos porque el sujeto suele movilizar su psicología inversa, llevándola contra. Manejando la compulsión a interpretar, dejamos que descubra él mismo sus posibilidades a partir de nuestras preguntas. A veces le brindamos ejemplos atractivos, que atravesó el mismo trance existencial que él, detallando el caso, como una
anécdota terapéutica, donde agregamos la salida, la vía alterna. Le podemos brindar varias anécdotas, ya desde el comienzo, orientando siempre hacia el viraje desde un proyecto nocivo hacia otro mejor. Poder orientarlo hacia un nuevo proyecto de vida, laboral, vocacional es un éxito rotundo. Pero no olvidemos que todo el proceso acaece en medio de la resistencia sistémica, en que defiende toda su vida, lo que lo hace sufrir, y en los casos en que notamos un cansancio de sufrimiento, como un ya no poder tolerar más la misma adicción, operamos orientando hacia la vía alterna porque ya tenemos al sujeto de nuestro lado. Tarjeta 28. Inspirándonos en la logoterapia, es la tarjeta donde insistimos de diferentes maneras en una razón para vivir, o una razón por qué vivir. Tener un motivo, un plan de vida, etc. Es una poderosa razón para enfrentar lo que sea. Recuerdo el caso de un chico de 17 años, quien ingresó a la granja por una causa. Había tenido violencia de pareja, fuga de hogar, de todo. Y una hija. De modo que, trabajar el motivo de salir para cuidar, proteger y rearmar la pareja apareció como una de las razones que tenía para curarse. Además, le agregamos la razón vocacional porque deseaba terminar la secundaria y continuar sus estudios para trabajador social. Su madre era docente y su padre un integrante de gabinete, que había tenido problemas de drogas en su adolescencia hasta que se orientó hacia mejores rumbos luego de tener una causa donde toda la familia intervino para ayudarlo a transitar el momento. Tarjeta 29. Es el trabajo sobre el sendero que se bifurca, donde asistimos a su proyecto negativo, complicado y la operatoria de viraje hacia el sendero positivo, el nuevo proyecto de vida, previa despotenciación del negativo. Es también la superación dialéctica, Aufhebung, donde despotenciamos los modelos negativos, trabajamos su novela subjetiva, la novela familiar, lo que la familia define que su vida es y debe ser, su lugar en la familia, la senda que transita según modelo familiar o del grupo de pares, y poder así orientarlo hacia un proyecto de vida donde ya no necesite la muleta de la droga. Es importante lograr que sea el sujeto quien define en todo momento lo que considera como malo para él, y donde utilizamos la persuasión subliminal, de darle pistas, datas, modelos mejores, etc. A través de anécdotas similares a su caso, pero con orientaciones hacia la salida. Tarjeta 30. Finalmente, trabajamos el reencuadre de una vida, como nueva definición de su vida, previa despotenciación del modelo adictivo. El guión adictivo quedó atrás, quedó despotenciado, anulado, superado y el sujeto se aferra a la nueva significación de su vida, su nuevo proyecto, la tarea de construirlo. Le ayudamos a visibilizar su nueva senda, su nuevo camino ayudando a maximizar sus potenciales. El reencuadre es la nueva definición de su proyecto de vida, desde una perspectiva diferente, maximizando lo bueno, un buen proyecto de vida, con los elementos necesarios para lograrlo, logrando un nuevo formato de vida y que el sujeto esté convencido de la necesariedad del mismo. Es así como cumplimos la operatoria de virar al sujeto desde un modelo de vida complicado por el consumo hacia un estilo de vida mejor, con nuevos proyectos, carreras, deportes, artes, amor a la vida, la familia, la pareja, los hijos, la naturaleza, entre otros.